Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa de debate en torno a los museos monográficos privados en la era post-COVID, que se enmarca y se inserta dentro del 20 aniversario del Museo Joaquín Peinado y de las actividades que va a realizar al amparo de la Fundación Unicaja Ronda. Mi nombre es Rafael Muñoz, soy el director de Actuaciones Socioculturales y les voy a ir presentando a los miembros de esta mesa, figuras todas reconocidas en el ámbito del mundo museístico. En primer lugar, tenemos a doña Esther Cruces Blanco, directora del Archivo General de Indias. A su izquierda, doña María Dolores Jiménez Blanco, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Don José María Luna Aguilar, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, Museo Ruso y Centro Pompidou de Málaga. Doña Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga. Y don José Lebrero, director del Museo Picasso Málaga. A todos les damos la bienvenida, así como a las más de 2.400 personas que desde España, Inglaterra, Polonia, entre otros países, se encuentran acompañándonos esta mañana. Y para entrar en materia y centrar un poco el tiro en esta mesa de debate, todavía sumidos en esta pandemia originada por el coronavirus SARS-19, que hace ya 2 años irrumpió nuestras vidas y que ha trastornado y transformado nuestra forma de interaccionar socialmente y que ha condicionado mucho las formas de consumir y producir cultura en todos los ámbitos, ¿no? ¿Cómo pensáis vosotros o cómo ha afectado esta pandemia a la hora de afrontar la gestión museística en vuestros centros? Esther, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, felicitar al museo que nos acoge por estos 20 años, que ya es importante y es desde luego un motivo para la celebración. ¿Cómo ha afectado esta situación que el título que nos congrega aquí dice post-COVID? Bueno, yo creo que eso es optimista. De hecho, estamos todos con las mascarillas porque lo estamos viviendo. No obstante, yo creo que esa post-COVID es que, como yo creo que se planteará aquí a lo largo de esta charla esta mañana, hay cuestiones que creo que van a permanecer. ¿Y cómo me ha afectado? Bueno, desde luego en la vida personal no cabe duda, pero como directora ahora del Archivo General de Indias y cuando esto empezó como directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga, no cabe duda que el ámbito profesional y de la responsabilidad de dirigir unas instituciones no lo puedo deslindar con la vida emocional o dedicación como persona. Entre otras cosas porque creo que lo primero que nos ha afectado en las instituciones, más que la protección del patrimonio, en mi caso patrimonio documental, ha sido la protección de los trabajadores de los centros y cuando se pudo abrir de nuevo estas instituciones a los usuarios, al público, establecer las medidas profilácticas y defender al fin y al cabo a esa población. Yo también quiero decir que, aunque la mesa se llama de museos, yo puedo ser aquí un elemento extraño, pero voy y agradezco esa voz que se me va a dar para hablar de los archivos, también en la parte que tienen de visita pública, de trabajo con la ciudadanía. Por lo tanto, muchas gracias. María Dolores, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero también quiero dar las gracias por esta invitación a estar aquí hoy cuando estamos cumpliendo los 20 años del Museo Joaquín Peinado. Creo que es una ocasión extraordinaria de reunirnos a todos y poder hablar de un tema que en realidad sí nos preocupa y nos ha preocupado y nos seguirá preocupando un tiempo a todos, cómo gestionar este cambio que se ha producido pues, por una situación sobrevenida, una situación que nadie podía realmente esperar y que en muchos sentidos lo que ha hecho ha sido acelerar algunos cambios que ya se venían produciendo. Estamos hablando de museos, de archivos también, como decía ahora mismo Esther Cruces, es decir, de lugares que
conservan cultura, producen cultura, pero que también al mismo tiempo son lugares que crean comunidad. Y el problema fundamental es justamente ese último, esa idea de lugares de encuentro, que es lo que nos ha dificultado más la pandemia. ¿Por qué digo que algunas cosas se han acelerado cuando en realidad ya existían? Bueno, pues porque efectivamente el uso de todas las tecnologías, el uso de la presencia online de los museos, de las obras de arte, pues era algo que ya estaba ahí, que ya se estaba utilizando, por supuesto de los documentos, en el caso de los archivos, que ha favorecido muchísimo, muchísimo, muchísimo la investigación y, digamos, el hacer llegar la información sobre determinadas piezas a cualquier lugar remoto sin necesidad de estar físicamente en el sitio. Pero claro, hay una cuestión fundamental, que es la experiencia estética, y eso es lo que se pierde absolutamente en una pantalla. Es decir, no hay nada que sustituya estar en ese momento mágico, en un lugar especial llamado museo, delante de una obra de arte. Creo que eso no hay manera de sustituirlo online. Entonces, un poco recordando el famoso libro de Umberto Eco de Apocalípticos e Integrados, que ya en los años 60 planteaba ese dilema, que no sé si es tal, yo creo que es un falso dilema, entre, bueno, la idea de que la difusión máxima y la democratización máxima de la cultura acaban por quitar la esencia, digamos, tradicional y última de la cultura, la idea de que cuando son demasiados los que la comparten, esa cultura se desnaturaliza. Ese era el dilema que planteaba Umberto Eco. Los apocalípticos eran los que pensaban que la cultura desaparecía en el momento en que se democratizaba demasiado, y los integrados eran los que se felicitaban de que la cultura llegara a todas partes. Yo creo que la cultura está llegando a todas partes cada vez más a través de todo el sistema online que la pandemia ha hecho, bueno, pues universal casi. No hay institución ya que no tenga su página web, que no cuelgue todas sus actividades. Este mismo acto pues es un poco una muestra de todo eso. Lo que tenemos que conseguir es que, por supuesto, esto no opaque la esencia real del museo, la esencia real de la visita a los lugares de la cultura, que siguen siendo lugares muy especiales, siguen siendo el gran rito que ha sustituido en una sociedad desacralizada ese encuentro con lo que va más allá de nosotros, que es pues la belleza estética, el arte, la producción de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay un cambio, pero bueno, es un cambio que yo creo que tenemos que resituar, que repensar y que ver hasta qué punto tiene un alcance que tiene que ser útil y no, digamos, en ningún caso sustituir lo que era la esencia fundamental del museo o del archivo. Solo quería poner un ejemplo muy concreto, que es no tanto el caso de las colecciones permanentes, sino el caso, por ejemplo, de las exposiciones. Una exposición es imposible de hacer online porque perdemos el relato, perdemos todo lo que significa la puesta en escena, perdemos todo lo que hay de contar una historia y una narración en un espacio propio. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que muy difícilmente se puede hacer online. Creo que eso solo se consigue de verdad en un lugar y en un lugar concreto y en un momento concreto. Hablábamos hace un momento de una exposición que se está haciendo ahora mismo en el Archivo de Indias. Creo que eso sería completamente imposible de trasladar al espacio online. Entonces, bueno, pues sí, la pandemia nos ha hecho repensar muchas cosas, la pandemia nos ha hecho pensar en otras posibilidades que antes no utilizábamos o que utilizábamos de manera solo incipiente, pero quiero pensar que eso no significa para nada que cambiemos del todo la esencia de los museos, que sigue siendo la misma, que tiene que seguir siendo la misma, que es la de lugar, como digo, de producción de cultura, de producción de conocimiento, aparte de la conservación de piezas físicas y sobre todo de lugar de encuentro, que yo creo que eso es muy importante, de centro de comunidad, de centro de comunidad. José María, ¿cómo ves tú, desde tu posición de director de 3 centros? Buenos días en primer lugar, y a fuer de ser reiterativo, pues agradecer evidentemente la invitación y felicitar al Museo Joaquín Peinado y la Fundación Unicaja que lo sostiene, Fundación Unicaja Ronda, por este 20º aniversario. Yo creo que en este sentido probablemente tengamos un cierto consenso general
No es difícil tampoco encontrarlo. Ha sido un momento, ha sido no, como bien apuntaba Esther, es un momento de crisis, y los momentos de crisis son también momentos de cambio. Lo hemos vivido, pues, como prácticamente toda la sociedad, en distintas etapas y en distintas evoluciones de las situaciones. Un primer momento de shock y de readaptación, un primer momento en el que primaba, como bien decía Esther, la seguridad de las personas, la seguridad primero de los empleados de los distintos centros que había que preservar, luego cuando volvimos a abrir de los empleados, pero también de nuestros visitantes, garantizarles no solo la seguridad, sino transmitirles también la sensación de seguridad de los espacios culturales que en general, y salvo contadísimas excepciones, conforme a lo que sabemos en esta crisis y conforme a los protocolos, pueden ser espacios realmente seguros. Eso todavía hay que recordarlo porque se nota, y podríamos luego comentar algunos datos y algunas informaciones concretas a ese respecto. En segundo lugar, como bien decía también María Dolores, hemos acelerado una serie de procesos que ya estaban ahí. Prácticamente no hay nada nuevo, nil novum sub sole. Todo lo que se está haciendo ya se estaba. Lo que ocurre es que ha habido, como en muchos momentos de crisis, un proceso de aceleración. Un proceso de aceleración que nos ha hecho también repensar ese lugar de encuentro, que me parece que ese sintagma que empleaba Lola es fundamental en el trabajo que realizamos. Los museos hoy en día son lugares de encuentro, no son, por parafrasear a otros de los miembros de la mesa, nuestro amigo Pepe Lebrero, no son ya lugares de culto, sino lugares de cultura. Y a la cultura se puede llegar de muchas maneras. Los que estamos aquí estamos más vinculados a museos históricos, artísticos, pero hay muchos otros museos que tienen otras casuísticas y otras situaciones en las que lo digital y lo virtual tienen un sentido. También en los museos de arte. Efectivamente, yo estoy con Lola y con Esther, la experiencia aurética que podría decir Benjamín de la contemplación y el enfrentamiento personal con una obra, sea la que sea, puede ser un documento, puede ser una obra de arte o puede ser una pieza musical, no tiene forma, ni en el metaverso famoso que ahora se está poniendo de moda, no va a tener forma de repetirse, creo. Igual me estoy adelantando y anticipando y soy en ese sentido demasiado apocalíptico, pero podría, yo creo que no sé, pero hay muchas otras cosas que las mal llamadas nuevas tecnologías nos han ido aportando en este momento y van convirtiéndose en complementos no ya necesarios, sino prácticamente imprescindibles en el desarrollo del trabajo hacia adentro, en el proceso de investigación, conservación, pero también en el trabajo hacia afuera, hacia los distintos tipos de público, con lo cual, en fin, haciendo la necesidad virtud, en estos procesos de crisis hay que quedarse siempre al final, si es que vemos el final, esperemos que pronto, con esa parte buena que nos permite la aceleración de una serie de procesos que serán seguros, beneficiosos para la institución museo. Bueno, tenemos a dos directores artísticos, en primer lugar la directora artística del Museo Thyssen en Málaga. Lourdes, por favor, ¿cuál es tu visión? Muchísimas gracias por vuestra invitación. Desde el Museo Carmen Thyssen en Málaga, además, hemos celebrado o estamos celebrando de forma especial el 20 aniversario del Museo Joaquín Peinado con una colaboración muy feliz, porque hemos recibido por parte de este museo el préstamo de 5 obras de Joaquín Peinado, 2 bodegones, 2 paisajes industriales y el retrato de su mujer Inger, que están dialogando ahora mismo con obras de la colección permanente del Museo Carmen Thyssen en Málaga. Así que me uno de nuevo a esta felicitación, por supuesto, y sobre todo a la colaboración entre museos y colecciones, ¿no? Respecto a la pregunta que comentabas, y que es verdad que ya integrantes de la mesa han dado buena respuesta sobre ella, desde el Museo Carmen Thyssen en Málaga se vivió con una gran intensidad, al principio con un gran estupor, yo creo que eso lo tuvimos todos,
Pero luego, con un equipo bastante, yo diría, muy cohesionado, comenzamos a trabajar desde los archivos que tenía el propio museo para poner a disposición del público toda la labor que había ido realizando el museo en estos años. Por fortuna, el Museo Carmen Thyssen Málaga estaba bien situado en el mundo digital. Comprendemos que es una herramienta y no exactamente la protagonista, sino una herramienta más que permite romper nuestros muros físicos, conectarnos con un público mucho más amplio y diverso, y sobre todo entendiendo que el museo es también un punto de encuentro y una herramienta para la sociedad. En ese sentido, pues los medios digitales lo que permiten es llegar más lejos y hacer esa reflexión y ese pensamiento que debe surgir desde el propio museo, pues mucho más cercano. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Y finalmente nos queda don José Lebrero, como director artístico del Museo Picasso. Por favor. Buenos días, me uno a los agradecimientos y a las felicitaciones. ¿Qué decir? Estaba yo recordando que creo que es con motivo de la Primera Guerra Mundial, en la Ópera de París vivían bailarines de la Ópera de París, vivían en la Ópera de París y murieron de hambre algunos, ¿no? Es decir, esta crisis, y creo que podemos hablar, no es tan tremenda como muchas otras crisis anteriores en las que nuestro país, por ejemplo, y otros países han vivido respecto a la cultura. Esto sería la primera idea. Y por lo tanto relativizar la gravedad de lo que en este tipo de instituciones está pasando. Hacer un diagnóstico general creo que es un riesgo que no voy a tomar, pero sí que es verdad, y se ha dicho antes, que se han acelerado y el progreso en lo que son planes y estrategias de transformación digital en los museos, por decirlo de alguna manera, se ha acelerado muchísimo. Yo creo que, centrando más la cuestión en el caso español, veníamos de una situación casi diría favorecedora, incluso dulce, de crecimiento. Insisto, esto es muy general. Veníamos de una situación y este estupor que se ha mencionado antes nos ha cogido desprevenidas y desprevenidos. Si bien, desde mi punto de vista, en lo que concierne a la tutela del patrimonio, que es una de las misiones fundamentales de este tipo de instituciones, la situación es todavía muy favorable, puesto que esta pandemia ha producido una lentitud, diríamos, en el quehacer diario, algo que facilita mucho el estudio y facilita la investigación, es decir, vehicula mejor lo que podría ser la labor introspectiva del museo como investigador de sus propios fondos y definidor de lo que son. Creo que en este sentido es hasta incluso positiva la situación, y también pienso que si estamos hablando de instituciones públicas o instituciones que, sin ser públicas del todo en su financiación, tienen una misión pública, el país ha resistido bastante bien, o está resistiendo bien. Cosa distinta es esa misión, que cada vez es más relevante y más significante, de entender el museo como un espacio para crear comunidad, ¿no? Un espacio de participación, también se ha hablado de esto. Y en este sentido creo que no está nuestro país reaccionando de un modo, digamos, activo, suficientemente activo, y de un modo más consciente de que algo que esta situación ha mostrado, es decir, que estos lugares sirven a la ciudad los desea. Nunca antes hubieron tantas personas que, gracias
digamos, a las plataformas digitales, como es el caso ahora, accedieron a lo que estos sitios son, y ahí creo que podríamos hablar mucho. Y por lo tanto creo que depende o está dependiendo de las fortalezas, ya sea de las administraciones, de las comunidades, de las políticas culturales, de las prioridades. Y se está evidenciando que en sociedades más fuertes, más maduras en este sector, como puede ser la francesa, en mi opinión, o puede ser la británica, la reacción en lo que significa arrimar el hombro para que esto salga adelante está siendo mucho más interesante que en la de nuestro país, en el cual también hay diferencias muy significativas. Quisiera no olvidar a los pequeños museos que en muchos lugares de nuestra geografía son lugares de atención y de interés, digamos, público y popular, y quizá hablamos demasiado de los grandes museos, que en una imagen de embudo son pocos. Quizá también tendríamos que hablar de los muchos. Sí, es un tema muy interesante, el de los pequeños museos fuera de las grandes rutas culturales, ¿no? Pero bueno, Lola tiene ahí algo que aportar, ¿no? Sí, yo en ese sentido querría tomar lo último que estabas hablando, de grandes y pequeños museos y de la reacción que ha habido y tal. Yo sí que querría decir que efectivamente en España concretamente hay una red de museos pequeños muy importante y que tienen una misión realmente crucial que hacer, y estamos en uno de ellos con una presencia muy clara en una ciudad concreta a través de una figura que es Joaquín Peinado, pero que digamos propicia muchas otras cosas. Creo que esa red de museos pequeños ha tenido un comportamiento heroico, porque es verdad que no siempre ha estado acompañada por un esfuerzo, digamos, por parte de las administraciones, como lo ha habido en otros países. Entonces, me parece que el haber mantenido abiertos los museos, el haber conseguido seguir haciendo actividades que de una manera o de otra siguieran haciendo atractivo la visita al museo o siguieran estando presentes en las redes, bueno, pues creo que es algo que hay que poner en valor y que hay que felicitar realmente a todos los directores de museos grandes, pequeños, medianos, pero muy especialmente los pequeños, que han tenido dificultades grandes, a pesar de ser pequeños. Creo que hay que felicitarlos y realmente mandarles un mensaje de apoyo por parte de todos los que estamos aquí. Y también querría decir que, bueno, por todo lo que estamos viendo, en el fondo en lo que estamos es en una situación que ya lleva viviendo el museo todo el siglo XX, que es la de resistir a una crisis más. Quiero decir, en el fondo el museo es una institución cuestionada desde mil sitios, desde las vanguardias, y sin embargo de cada crisis sale fortalecido. Es como una especie de situación lampedusiana, gatopardiana, que de ¿no? Algo tiene que cambiar para que todo siga igual, y es lo que está ocurriendo continuamente con las vanguardias, con la contracultura, ha habido mil momentos a lo largo de la historia en los que el museo ha estado en cuestión. A veces se ha cuestionado, digamos, su legitimidad intelectual, otras veces se ha cuestionado su legitimidad ideológica, en este caso se estaba cuestionando su legitimidad física, pero siempre sale fortalecido de una manera o de otra. Es verdad que el museo tiene que hacer esfuerzos continuamente por irse cambiando, por irse renovando, por irse repensando, como se ha dicho aquí en algún momento, pero creo que lo que tenemos que hacer todos es, en ese sentido, bueno, pues ser muy conscientes de la heroicidad del trabajo de todas estas instituciones en situaciones que a veces no son nada fáciles. Sí, y que tenemos que todos apoyar. Creo que Esther quiere apuntar algo, me imagino que en el mundo de los archivos, que también tiene su... Sí, eso, porque mi primera intervención fue breve en el sentido que yo quiero una cuestión que hay que apostillar, que es que mis compañeros están hablando de un cierto goce estético, ¿no? Que, de estar presente, como aquí ahora mismo estamos delante de obras, sean del mundo procedente de la arqueología o del arte a lo largo de su historia. Pero en los archivos tenemos que deslindar dos cuestiones que han sido muy importantes desde aquel día 14, me parece, de marzo, del estado de alarma, ¿no?
dos cuestiones. A los archivos principalmente se van para otras cuestiones que ahora mencionaré, porque es muy importante la normativa que salió al respecto, y solo en algunos casos, porque hacemos exposiciones, como la profesora acaba de indicar también, casi todos los archivos, hasta los muy pequeñitos, que yo reivindico también, ahora que se está hablando, con unos esfuerzos de divulgación y difusión importantes, que luego podemos ver cómo eso se ha ido manteniendo. Eso por un lado. Por lo tanto, la repercusión de esta situación de epidemia, de pestilencia, que dirían los documentos antiguos, porque las pandemias siempre han existido, han afectado especialmente a unas instituciones que, por desgracia, los archivos siempre están en crisis. Yo me congratulo que los museos tengan crisis, los archivos siempre están en crisis. ¿Por qué planteo esto? Porque hay documentos y la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos se apresuraron, y ahí están los documentos públicos, ¿no?, por defender la necesidad de que los archivos siguieran cumpliendo sus funciones en varias. Prestar los servicios que los ciudadanos en sociedades democráticas exigen. Segundo, en ser los custodios, que eso también podremos hablar luego, de la transparencia, que en momentos de crisis es grave lo que puede estar ocurriendo. Y luego, en la crisis, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe Lebrero, además, yo soy positiva, además, toda crisis provoca momentos de resurgimiento. Hubo una orden del Ministerio de Sanidad de España, de 3 de mayo, que todo el mundo, yo lo oí hasta en la prensa, se quedó muy sorprendido que en aquella orden, que era la que nos permitía, por ejemplo, ir a las peluquerías, que tanto se habló de ello, aparecieran que se podía ir a determinados comercios, actividades, deporte y a los archivos. Todo el mundo, ¿y pintan estos aquí? ¿En una orden de sanidad? Si eso se preocupa, cultura. Muy bien. Necesarios, fundamentales para el ejercicio de los derechos ciudadanos en relación con trámites administrativos y, ojo, y judiciales. Yo creo que esa orden es muy positiva, dentro de que nos provocó que instituciones que teníamos que estar cerradas, como bien aquí se ha expuesto, tuviéramos, y José María lo ha dicho muy bien, de pronto abrir, porque el documento hay que consultarlo. No todo está en la web, como luego podemos comentar también. Por lo tanto, hay esos documentos de la UNESCO, del Consejo Internacional de Archivos y del propio Ministerio de Sanidad, ojo, que no del de Cultura, que yo creo que van a ser muy importantes para el presente y para el futuro. Sí, bueno, yo creo que estamos hablando en general de un mundo muy precarizado, como es el mundo de la cultura, ¿no? Sí. Con diferentes niveles de mayor o menor precariedad, ¿no? José María quería apuntar también algo. No, yo quería apostillar el comentario de Lola, pero la frase de Esther me recuerda a una época de la transición ahora tan denostada, en la que la gente del teatro decía, es que el teatro siempre está en crisis. Los museos también estamos en crisis, Esther. Sí, igual que los archivos. Y entonces yo quería apostillar en ese sentido lo de Lola, porque el comportamiento heroico de los museos pequeños, público y privado, no ha sido ahora por el COVID, viene siendo heroico, épico desde hace, y quizá tenga que ser así, pero porque también en ese momento de dramatismo épico, pues la humanidad se suele crecer, y los museos pequeños hacen una labor, igual que los archivos pequeños, hacen una labor tremenda en las comunidades reducidas o en ciudades no tan grandes, o comunidades tan grandes, porque son lugares realmente aglutinadores que van generando y propiciando, como también empleaba antes el término Lola, una cantidad de variables que de otra forma no se producirían sin ese tipo de herramientas que son las instituciones culturales como los museos y los archivos. Era solamente esa pequeña postilla, que también nos vendrá luego a cuenta de los distintos temas que se quieren tratar aquí en este foro. Lourdes, que te has quedado también... Sí, muchísimas gracias.
Al hilo de lo que ya se está hablando en la mesa, yo quería apuntar que probablemente el hecho de que los museos gocen ahora de buena salud, no económica, pero sí conceptual, como herramientas de la sociedad y como lugares de punto de encuentro, y que hayan sobrevivido a diversas crisis, que también se ha hablado a lo largo de la conversación, es probablemente porque el museo, o desde los museos, se entiende que estas situaciones no son disruptivas, sino que son situaciones evolutivas, y se entienden también desde la flexibilidad y desde la vocación. Eso es muy importante. Todos los que estamos aquí sentimos y sabemos que el personal de los museos es un personal que tiene una especial vocación y un especial vínculo con su trabajo, ¿no? Muchas veces sentimental y de aprecio por el pensamiento, ¿no? por la tarea que manejamos. Y yo creo que esa forma de entender la labor hace que los museos hayan podido irse adaptando con mayor o menor dificultad. Evidentemente sufre más quien tiene menos posibilidades, por eso los museos pequeños, es cierto que al disponer de menos presupuesto, de menos personal, pues sufren todas las crisis de manera mucho más acentuada, podríamos decir, pero esa manera de entender tanto la crisis como la labor y el trabajo cotidiano desde esa flexibilización y desde esa vocación ha permitido que el museo se haya podido ir adaptando a situaciones adversas a lo largo de toda su historia, y de hecho hoy es una institución con mucha vida, ¿no? Eso es así. José. Yo, pensando un poco y escuchando, yo creo que sí, que lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, es una evidencia más de que las viejas funciones, las antiguas funciones de los museos, en parte han perdido presencia, no digo que no tengan interés, han perdido presencia, y que esta situación en la que vivimos está siendo muy interesante para plantearse una cuestión, entre comillas, existencial, ¿no? Que es indagar para qué sirven hoy los museos, para qué sirven hoy los museos. ¿Por qué no un museo? Porque de museos hay de muchos tipos, no nos da tiempo ahora para ir, digamos, describiendo las tipologías, ¿no? Pero bueno, si coincidimos en que son lugares en los que se tutela un patrimonio, por decirlo de alguna manera, bueno, no pasa nada, se tutela el patrimonio y no hace falta abrir las puertas al público. Hay muchas maneras de tutelar el patrimonio, lo que quiero decir. Pero hoy creo que no se puede rebatir una cuestión, es decir, los museos, por decirlo de alguna manera, forman parte de la industria del ocio y lo que se ha llamado la industria cultural y la industria del ocio. Y esa demanda de la sociedad, de algún modo, no deja muchas veces de inquietar a los y las profesionales que están en los museos, ¿no? Porque se les ha ido añadiendo históricamente unas competencias, unas responsabilidades, unas funciones que por definición antigua no tenían que tener. O sea, los museos no tienen por qué ser, desde mi punto de vista, entidades que llenen carencias que la universidad no cumple. No sé por qué, o sea, no tienen por qué en estatutos incluso hacer de universidad. Los museos no tienen por qué hacer digamos, de entes que contribuyan a la sanidad, digamos, mental y la sanidad social de las comunidades. No es por definición. Sin embargo, las responsabilidades, los objetivos, las funciones se han ido incrementando. Y eso creo que pues es una situación que en un momento como este pues, es muy propicia a plantearse para qué
sirven. Hay tendencias, hay situaciones digamos, en aquellos lugares más sofisticados en lo que es la museología contemporánea, en el que los o algunos de los grandes debates y discusiones sobre los planes de transformación digital casi no giran ya en torno a la cuestión estética o la cuestión intrínseca a lo que el museo contiene, ¿no? Tienen más que ver con cuestiones, digamos, de política social, antropológica, con cuestiones, digamos, que no han sido las de origen. No lo pongo en cuestión, sencillamente lo que digo que yo creo que sí, que es un momento interesantísimo, pero de grandes retos para los museos. Voy acabando. Por ejemplo, los archivos en los museos monográficos que los tienen, porque hay museos monográficos que no los tienen o casi no los tienen, se han convertido, gracias a lo digital, en una gran opción para saber más de la vida del artista, para saber más de su tiempo. Por ejemplo, hay otra cuestión. Cada vez van menos jóvenes a ver partidos de fútbol en presencial y cada vez más las competiciones digitales tienen más audiencia. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones en los viejos museos? Es decir, están apareciendo. Yo creo que no es una situación, difiero un poco, evolutiva, es una situación estructuralmente muy apasionante, no fácil de resolver, pero que probablemente, y ya lo está dando, va a dar unas nuevas maneras de entenderlo otra vez, es decir, van a ir sucediendo muchas cosas, creo yo. Sí, yo creo que estas últimas intervenciones van a servir para que avancemos de bloque, ¿no?, en los contenidos temáticos de la mesa. Se ha hablado de que va a haber un salto disruptivo en el que estamos inmersos, que estamos viviendo, la función del museo en un mundo donde los nativos digitales, o una sociedad donde el nativo digital, por la lógica sustitución de diferentes generaciones, va a acabar siendo como una variante del virus que tenemos actual, el dominante, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Dentro de 15 o 20 años todos serán nativos digitales, todos los recién nacidos en cualquier parte del mundo. La forma de consumir y de producir cultura cambia radicalmente. Utilizan medios tecnológicos y digitales. ¿Cuál es el futuro del museo frente a esas nuevas generaciones en el que el consumo digital y la vida se va a digitalizar? Ya lo estamos viviendo y viendo con la creación de metaversos, universos paralelos, que ya existen, ¿no? Las propias comunidades que son muy fuertes en el mundo digital, entre personas que no se conocen, con intereses comunes, que poco tienen que ver con los intereses que nosotros ahora mismo consideramos aceptables o aceptados como cultura normativa, ¿no? ¿Cuál es el futuro del museo? ¿En qué se va a convertir el museo? ¿La obra física va a tener mayor valor o menor valor? Esa conservación, estudio, preservación patrimonial, ¿cómo se va a encarar de cara al futuro? ¿Qué pensáis? Esther, por ejemplo. Bueno, en el caso de los archivos, de nuevo tengo que indicar dos grandes bloques, ¿no? Por un lado, la adaptación ya desde hace mucho tiempo de los archivos, pero también de los usuarios, de los mismos, de los ciudadanos, algo que es una realidad de hace tanto ya tiempo, que es la producción del documento electrónico. Eso no es una opción, eso es que en nuestra vida cotidiana, pero también los usuarios de los archivos ya tienen que saben que determinados documentos no existen nunca ya en soportes físicos. Yo en las salas de consulta de los archivos que he dirigido, muchas veces la gente, no, pero deme usted de verdad el plano, el documento. Mire, no, es que esto está producido electrónicamente. Eso es distinto a un documento digitalizado, ¿eh? Son dos cuestiones que tenemos que tener claro, que no es lo mismo. Por lo tanto, en los archivos esa no es una opción, es una realidad. ¿Qué ocurre? Que los sistemas de archivos, las redes de archivos, tienen que tener unos sistemas internos donde la conservación y custodia de los documentos y su uso han de ser así ya, con los repositorios y demás, por un lado. Luego,
la respuesta, que Pepe habló de ello, los archivos en España llevan muchos años adaptándose a proveer de documentos digitalizados en portales, páginas web y demás. La profesora Jiménez Blanco, que ha tenido una experiencia reciente como responsable de la Dirección General de Bellas Artes, sabe, por ejemplo, de la importancia del programa del portal de archivos españoles, PARES. Uno puede estar en Hispanoamérica o en Estonia consultando una enorme cantidad de documentos digitalizados y descritos, claro, si no, no sirve para nada. Y en eso hay que avanzar, claro que se tiene que avanzar. Ahí habrá otros problemas que son económicos, ¿no? Y por último... Te quiero hacer una consulta. Hablamos hace un segundillo, por ejemplo, Joaquín Peinado, en cuya casa estamos. Si queremos reconstruir parte de su pasado y su historia a través de correspondencia, postales, cartas, y yo me planteo un pintor del siglo XXI o un artista digital, los WhatsApp que intercambia, la mensajería instantánea, los correos electrónicos, los archivos, ¿cómo van a enfrentarse a esa nueva masa ingente de información? Sí, eso es una pregunta interesantísima, que en relación con la pandemia, uno de los documentos que yo he citado, en este caso de un organismo internacional, el Consejo Internacional de Archivos, advertía precisamente sobre esas circunstancias, que en el ámbito personal, por ejemplo el de un artista que ya no se comunica con esas famosas cartas que todos hemos disfrutado de artistas de todo tipo, y se advertía precisamente en un momento de crisis como el que hemos vivido y vivimos, que esas órdenes que se nos han estado dando dentro de las administraciones públicas, pero también en el ámbito de las instituciones privadas, tienen que dejar constancia. En este caso, la demanda era en relación con la transparencia, con la rendición de cuentas, y desde los archivos yo misma he protestado por ello. No me dé usted una orden tan sumamente grave, con una repercusión enorme, por un WhatsApp. O si me la da, habrá que tener en cuenta que el WhatsApp tiene que tener formalizadamente y dentro de las definiciones de los documentos electrónicos unos determinados parámetros, ¿no? En el mundo privado, yo misma, habrá que tener una conciencia de crear esos archivos personales que son virtuales y que el individuo tiene que tener esa conciencia de conservarlo. Pero no cambia o no varía, y antes lo comentábamos, con la precaución que cualquier individuo en sus funciones personales o su actividad profesional ha tenido en guardar fotografías o no, en guardar un recibo de una compra o no. ¿Cuántos archivos de artistas conocemos esa compra hasta de materiales? En eso no cambia la concepción de cómo debemos abordar la conservación de esos documentos, en cualquiera que sea su soporte, me da igual. José Lebrero quería apuntar algo ahí. Sí, bueno, no sé, es que me estaba acordando de aquel texto de Derrida sobre el archivo y el mal de archivo. Es decir, que bueno, la idea que quería exponer es que, por un lado, cualquier archivo requiere una nominación, ¿no? Es decir, le da un nombre a lo que ha sucedido, vamos a llamarlo así. Y por el otro lado, pide también una ordenación, ordena lo que ha sucedido, nombra lo que ha sucedido y casi es lógico, deja fuera algo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la cuestión hoy tiene mucho que ver con el tiempo, de nuevo, porque me parece que los museos y el tiempo, y los archivos con museos y sin museos, están relacionados con el tiempo. Y en el momento en el que tomé conciencia y me informé de que en los Emiratos Árabes estaban construyendo un museo del futuro, yo creo y que ya está casi inaugurado, si no recuerdo mal, me sirvió para comprender
Desde mi punto de vista que las cosas han cambiado y mucho, porque hoy, en un desplazamiento, diríamos, geoestratégico conocido digamos, en el mundo como es hoy, que lleva, digamos, la atención la económica, política, hacia las antiguas rutas de la seda, hacia Asia, el hecho de que en países tan lejanos se estén construyendo museos del futuro que no atesoran patrimonio físico, porque claro, es muy difícil atesorar patrimonio físico que todavía no existe, si es del futuro, yo creo que da cuenta de algo que está sucediendo, es decir, que más allá de una situación como esta, que me encanta, que es casi romántica, ¿no? Un museo monográfico dedicado a un artista que tuvo, digamos, la sensibilidad, ¿no?, de representar este mundo, como podemos ver aquí, con un esfuerzo económico de una institución, de una fundación bancaria y con un equipo, etcétera. En el mundo mundial, vamos a decirlo así, existen guerras de poder, digamos, y la cultura es un instrumento también de esas guerras de poder. Entonces, aquí pues se plantearía una cuestión: ¿para qué sirven los museos? Pues bueno, quizás sirven para esto y es maravilloso y ya está. Pero es verdad que en el mundo, digamos, de los museos más entendido, en una situación más globalizada, está teniendo lugar una digamos, lucha de poder muy fuerte, y el valor de cambio, por utilizar terminología ya un poco casposa casi del siglo pasado, está, digamos, ensombreciendo mucho el valor de uso. Y entiendo que algo del valor de uso de este tipo de instituciones era hacernos recordar que el pasado tiene valor, pero nuestras sociedades se están convirtiendo de algún modo, o hay una tendencia hacia una especie de autismo frente a la historia. En no pocas universidades, en no pocas clases universitarias, los alumnos ni tienen que ir y muchas veces ya trabajan casi al margen del profesor. Es decir, la figura del historiador del arte, del arqueólogo o la arqueóloga, está siendo, o ya ha sido sustituida por otras figuras, y por lo tanto creo que son movimientos importantes que vale la pena considerar. Antes ha comentado Lola que había como una... Bueno, no, yo es que fuerza entrópica. Varias cosas, perdón, sí, varias cosas de las que ha dicho Pepe Lebrero y de las que se han dicho antes también aquí en la mesa que me han provocado otras reflexiones, pero ya ha ido todo mucho más allá con lo que ha ido diciendo al final Pepe. Bueno, yo me estaba acordando de otro libro, el libro de Malraux famoso del Museo Imaginario, del Museo sin paredes, que al final parece que es en lo que estamos todos ahora. Es decir, eso que él se imaginó después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que todos tenemos un museo en la cabeza, que es algo que, bueno, que tiene que ver con una tradición, de una serie de imágenes que se han ido siempre proponiendo como imágenes de un canon, ¿no?, a lo largo de toda la historia del arte, y que las conocemos y que las tenemos. Pues eso en realidad lo que ocurre es que parece que se ha transformado en ese mundo virtual de imágenes que flotan de alguna manera y que todos tenemos ahí. En la traducción del libro, curiosamente en inglés, se llamaba Museo sin paredes, Museum Without Walls, y es un poco lo que estamos viviendo ahora. Eso pues es, bueno, nos acaba diciendo de alguna forma que ese museo, a pesar de que estén trasladándose muchas de las preocupaciones al presente y al futuro, mucho más que al pasado, yo creo que ese museo de alguna forma va a permitir que pervivan, ese museo imaginario o ese museo físico va a permitir que pervivan muchas de nuestras ideas sobre el pasado. Y lo que también dice Malraux, y es muy interesante en el prólogo del libro, es que el museo nos parece que es una institución tan enraizada en el mundo occidental, tan como que va de suyo con el mundo occidental, que muchas veces no caemos en la cuenta de que no tiene más que 2 siglos y medio realmente como museo, digamos, democratizador de una cultura que antes era privada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es efectivamente una institución que empieza en un momento dado, aunque tenga muchísimos antecedentes, pero es verdad que forma tanto parte del ADN de la cultura
occidental, que yo creo que es muy difícil que desaparezca, a pesar de que ahora se piense en otras maneras de hacerlo. La misma idea de hacer un museo del futuro, otra vez estamos en esa situación que decía lampedusiana, ¿vale? Lo hacemos de todo lo contrario, en vez de fijarnos en el pasado nos fijamos en el futuro, pero sigue siendo un museo. Es decir, al final no acabamos nunca de desprendernos de esa idea, digamos, mágica o aurática, como se ha dicho antes, del concepto museo. Que no es tan diferente en muchos sentidos de archivo, es decir, en esa idea de un lugar donde se concentran, ¿no?, una serie de bienes, una serie de imágenes, una serie de informaciones, y que tiene que estar a disposición del público, pues bueno, pues para crear, no sé, situaciones y... Incluso exposición, que es lo que se acerca más a los museos. Claro, claro. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Que los museos, por supuesto, tienen una misión tradicional y heredada, que sigue estando vigente en muchos sentidos, de, como decías, de tutelar patrimonio, claro, esa era como la misión, digamos, original, pero claro, es que el concepto mismo de patrimonio se ha ensanchado tanto que puede ser también un patrimonio digital, que puede ser también un patrimonio, es decir, es muy complicado ponerle límites a eso. Lo que está ocurriendo, yo creo, no es tanto que estemos renunciando por todo lo que nos está ocurriendo en estos últimos años, no solamente por la pandemia, sino incluso antes, no estamos renunciando a las funciones tradicionales del museo, sino que le estamos sumando muchas más. Estamos también ensanchando muchísimo las tareas del museo. Tú hablabas antes de ocio, a mí esa parte pues es una parte que en algunos casos me parece que tiene un cierto peligro, ¿qué tal? Pero es muy cierta y está ahí, y efectivamente los museos tienen que ocuparse de eso y ver cómo lidian con eso. Y bueno, pues es que si seguimos sumando, hay una parte comercial, hay una parte, bueno, los museos ya sabemos que en muchos casos miden su éxito, tampoco estoy muy cómoda con eso, pero es una realidad, miden su éxito por cifras, como el número de visitantes, el número de catálogos vendidos, el número de, como si fuera unas cuentas de una empresa, digamos. Tradicionalmente no era así, ahora sí lo es. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente el museo se está recolocando continuamente y está sumando continuamente maneras de arraigarse en una sociedad que está cambiando todo el rato. Lourdes quería comentar una cosilla. Primero, muy brevemente. Como estamos haciendo no, yo es que miro las manos. Lourdes iba primero, Pepe. Lourdes iba primero. Sí, estoy segura, vamos. Breve, yo además suelo ser breve, gracias. En un momento de cambio como en el que estamos, es cierto que los museos, adaptándose a las circunstancias y a la sociedad, porque ahí hay una retroalimentación de uno y de otro, pues se están volviendo mucho más transversales y multidisciplinares. En ese sentido, y hablando, por ejemplo, de la gestión a la hora del personal que trabaja en el museo, y teniendo en cuenta pues, la tradición, al perfil de conservadores, restauradores, ahora en este momento, y bueno, es una tendencia que ya lleva de años atrás también, pues va a estar el perfil de marketing, el perfil de nuevas tecnologías o de tecnologías, y habrá que sumar también pues el de producción audiovisual, también tenemos el de webmaster. Eso lo hemos vivido y precisamente no ha surgido solo de la crisis, sino que ya era una tendencia que venía estando. Entonces, los museos quizá ahora se acelere, pero yo creo que en el fondo van a convivir, tienen que convivir la parte tradicional de conservación, de mantener ese diálogo del público con la obra de arte, con la de transmisión a través de estas tecnologías y de estos nuevos perfiles que van a ser mucho más multidisciplinares en los propios equipos de trabajo del museo. Pepe, bueno, muy breve. El papel tradicional del historiador o la historiadora del arte creo que está perdiendo fuerza, presencia y relevancia en el museo. Como estamos haciendo mucho diagnóstico, quizá una pequeña receta. Yo soy de recetas, digamos, de futuro. Yo soy de los que creen que para que esto funcione
está siendo y va a ser imprescindible, va a ser necesario una estrategia compartida entre lo que es el museo como lugar de presencia y de objetos, vamos a llamarlo de alguna manera, y el museo como ente digital. Es decir, que lo digital y lo no digital, para decirlo así, no solo convivan, sino que sean, digamos, partícipes de los mismos objetivos. Yo soy de esta opinión porque se está viendo, además, que, digamos, el aumento de poder en la institución museística de profesionales de otras disciplinas que no son las tradicionales humanísticas hace a veces difícil la defensa de, diríamos, la parte que para mí es esencial en este tipo de lugares, que es analizar, estudiar lo que contienen lo que contienen. Y lo que contienen, vamos a quedarnos en este sector nuestro, son obras de arte, no contienen otras cosas. Con eso no quiero mantener una posición, digamos, conservadora, espero que no, sino de que tienen que ir a la par, digamos, la estrategia digital y la estrategia no digital combinadas para que el museo mantenga una política de actuación, como posible receta desde mi punto de vista. Sí, José María, por favor. Yo estaba disciplinadamente esperando mi turno, que pensaba que... Pero bueno, si ya hay que... Podemos saltar... Voy a intentar ayudar un poco al moderador, que había hecho una pregunta, e intentar recapitular un poco sobre... Estando de acuerdo prácticamente, como no podía, he dicho antes, como no podía ser de otra forma en una mesa como esta y en otras mesas que pudiéramos constituir, básicamente. Pepe no ha hablado de ocio, ha hablado de industria del ocio. Esto nos conecta también con otro concepto que es el de la industria cultural. Y eso nos conecta con lo cuantitativo. Eso está ahí también ya. Perdón por el palabra o por el sintagma tan usado, está ahí y ha llegado para quedarse. Con eso hay que convivir y hay que lidiar. Lo que el moderador ha preguntado era cómo vemos ese museo del futuro en función de esta crisis que estamos sufriendo ahora y de la subsiguiente adaptación evolutiva o disruptiva. Pepe ha apuntado también algo en ese sentido y yo creo que también coincidiremos todos, incluso en el caso, incluso no, en el archivo más que en ninguno. Es decir, el museo ya era un archivo. Los museos, sobre todo de arte contemporáneo, como estamos viendo en los últimos tiempos, van también en esa línea. Incluso la obra artística está muy relacionada con el concepto de archivo, más allá de algunos primeros artistas que trabajaron en eso, ya está. Pero la convivencia física virtual es un hecho. La cuestión es cómo va a ser esa convivencia. Pero la cuestión es también cómo va a ser la convivencia de otros hechos que son cómo opera el museo de cara a la industria cultural y de ocio, que es nuestra aliada, pero también nuestra competencia, pero cómo opera el museo también hacia otros niveles de gestión que quizá por nuestra formación y nuestra experiencia nos interesen más, que son los relacionados con el mundo del arte, de la historia, de la conservación y lo que ese mundo nos proporciona de formación. Estamos hablando de una sociedad en la que el conocimiento fragmentado deviene en una necesidad, sobre todo para las nuevas generaciones, incluso para las mayores, por cuestiones de los dichosos medios tecnológicos, de inmediatez. Y hay otro concepto, y perdón, también muy de moda, de inmersión, la famosa inmersividad. Entonces yo creo que ahí el nuevo museo tiene que encontrar ese equilibrio, esa forma de hacer convivir lo físico, que defendemos todos los que estamos aquí, porque es que si no, no tiene sentido, o sí en el metaverso y en el futuro, pero es otra cosa. Pero ya es otra cosa, efectivamente, y lo virtual. Pero además, cómo convivir esos dos modos de existencia
con los distintos tipos de públicos y satisfacer, sin pervertirse ni prostituirse en exceso, eso que, como decía Lola, está ahí. Es decir, no podemos ir contra eso. Es más, no debemos porque, en fin, si nos podemos apostólicos y evangélicos o evangelizadores, bienvenidos sean, y aunque solo uno de ellos se convierta, bien será por tenida esa formación. Con lo cual hay que pensar más en el cómo que en el qué. El qué está claro, es decir, convivencia, eso por lo pronto en el medio y corto plazo o en el corto y medio plazo va a ser así, a largo se me escapa. ¿Cómo será esa convivencia? En lo físico lo estamos viendo. En lo físico vamos a ir por cuestiones también de logística, de necesidad, de presupuesto, a exposiciones probablemente que podríamos llamar exposiciones cápsulas, ya que estamos en el asunto industria comercial, eso podríamos en exposiciones cápsulas o boutique, en el que ya se estaba haciendo también, sí. No hubo un subsole, lo he dicho antes, es decir, había las piezas invitadas, el pequeño rincón con un relato, y perdón, otra vez, desgraciadamente, las palabras algunas se desgastan por exceso de uso y pierden su sentido, pero probablemente en lo físico vaya por ahí y sea en lo virtual donde se pueda volcar toda esa enorme información, porque cada vez va a ser también más difícil mover piezas históricas, artísticas, no solo por su valor y su fragilidad, sino por los problemas que está viendo. Entonces, la cuestión, yo creo, es esa, es no qué va a pasar, sino cómo va a pasar y cómo lo vamos a afrontar. Sí, la verdad es que la pregunta era más como la ha enfocado José María, ¿no? Yo hay un tema, cuando hablamos del metaverso, de los mundos virtuales, yo, afortunado, desgraciadamente, siempre he jugado mucho a videojuegos, ¿no? Y había un videojuego de Nintendo ya muy antiguo, que es un clásico, que es el Animal Crossing, donde se enseñaba, mediante una pequeña consola, a recolectar objetos y llevarlos a un museo, que era un museo ya virtual, porque estaba dentro del juego. Y podía admitir visitantes, que eran otros jugadores online, a tu museo, para que contemplaran lo que tú habías recopilado, ¿no? Era una cosa muy sencilla, pero claro, el futuro al que nos abocamos, yo lo pienso, ¿no? Si yo produzco con mi herramienta digital una obra en digital que puede ser un producto multimedia o una pieza meramente digital, ¿qué museo va a albergar esa pieza? ¿Va a ser real o virtual? ¿Va a estar en el metaverso? Y entonces tenemos que acceder a él a través de una realidad platónica, porque aquí los que estamos hablando desde un punto de vista aristotélico, en el que todo conocimiento nos llega por los sentidos, ¿no? Y estamos ya en un mundo que está platonizado, es decir, extrañado y descindido de la realidad, ¿no? De la realidad física, ¿no? José María quería ir... apuntar es que no se me ha olvidado, he hablado de la parte física, pero en la parte virtual, aparte de esa famosa inmersividad, la gamificación, y perdón por también el anglicismo, es también una realidad que se va a implantar en museos, bueno, se va a implantar, no, se está implantando en museos y archivos. Sí, y hay un tema, ya al hilo de lo que comenta José María, que es la experiencia estética de algo que no se experimenta. ¿Cómo lidiamos con eso? Sí. La experiencia estética de algo que no se experimenta, la realidad inmersiva. Yo hago una exposición de Joaquín Peinado sin ninguna obra de Peinado y lo vendo como un conocimiento de la obra de Peinado y de su vida. ¿Es eso realmente el camino al que vamos a estar conducidos en esa confusión de industria cultural, cultura, museo, producción de masas? ¿Qué es lo que pensáis? Yo, con respecto a lo primero que has planteado, esas obras, ¿no? Esa producción, en este caso de un artista, ¿dónde se conserva? Primera cuestión, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, yo no soy especialista, pero ahora explico desde mi perspectiva profesional cuál es la autenticidad de eso, ¿no? Con respecto a dónde se va a conservar esa obra, bueno, aquí tenemos los especialistas, seguro que desde la universidad ese análisis también se está haciendo,
Pero desde los archivos en general de todo el mundo, no estoy hablando de España, eso ya hace tiempo que se tiene estudiado y establecido incluso con normas de cada país. Claro, ahí no podemos decir, mire usted, un documento que no es tangible y que produce tal, ¿dónde tiene que estar? Eso se puede hacer, por lo tanto. Y otra cuestión que está muy relacionada con la autenticidad, la fiabilidad de toda esa obra y su trazabilidad, porque claro, ese es otro problema, ¿de dónde lo van a guardar y en qué momento? Esas definiciones o esos conceptos que acabo de decir ya están definidos en la idea de documento producido no físicamente. Es decir, que hay otros sectores, y no solamente de los archivos, de la producción, de información, de documentos, que ya eso lo tienen abordado y solucionado. Por lo tanto, quizá la novedad sea o quizá la novedad no es la palabra, sino la intranquilidad o la incertidumbre de esas obras, que no son como las que tenemos alrededor de esta preciosa sala en la que estamos. Es decir, que yo creo que hay otras profesiones y otros ámbitos de producción de información, de objetos, documentos, que ya eso lo tienen analizado e implantado. Por lo tanto, no creo que haya tanto problema, desde mi punto de vista. José María. Sí, yo también. Quería comentar el asunto lo que decías de la exposición inmersiva, o lo que se viene a llamar exposición inmersiva sin obra auténtica. A mí no me gustan en general, pero es una realidad que está ahí. Y es una realidad que hay gente que es capaz de pagar, en algunos casos, el doble de lo que vale una entrada de un museo, donde están las obras únicas y auténticas, por meterse en una exposición de ese tipo. Entonces, lidiar, como comentábamos antes, con esa realidad forma parte del desafío al que nos enfrentamos. Es decir, si hay alguien que es capaz de meterse, voy a citar una de las famosas, en una exposición inmersiva de Van Gogh o la de Goya, que ahora hay en Madrid, de la que no, en fin, lo siento, no me hablan bien, no he estado, pagando más dinero de lo que le costaría entrar al Prado o al Thyssen o a cualquiera de los magníficos museos o centros expositivos de Madrid, es que esa gente tiene un cierto interés, una cierta inclinación, con lo cual, ¿cómo encontrar la fórmula para en ese caldo de cultivo aprovechar para que se conviertan a la fe verdadera y auténtica de los museos y archivos auréticos? Pues debe ser un reto, Y volviendo para atrás, y perdón ya que tengo el uso de la palabra, haciendo un inciso sobre el concepto industria cultural del que comentábamos antes. No es necesariamente negativo. La industria cultural en España aporta, como bien sabe, a nuestro PIB, primum vivere deinde filosofare, más del 4%. Y en esos expertos que citaba antes Lourdes, que ya también están, y es bueno que estén en el universo museo y en el universo de institución cultural, cifran o barajan los pilares de una nación, y uno de los 7 pilares fundamentales de un Estado, de una nación, de un país, es su cultura. Entonces, en ese sentido, tenemos que reclamar ese protagonismo y ese orgullo de contribuir. No somos, instituciones parias de la sociedad, sino somos instituciones muy contributivas, muy contribuyentes al bienestar y a la configuración económico, social o socioeconómica de un país como el nuestro. Uno más frágil que otro. Por favor. Muy importante lo que acabas de decir. Respecto a la cuestión de los videojuegos, yo creo, no soy solo yo que lo digo, el arte y el juego están vinculados, por definición. Es decir, solo alguien que acepte jugar se puede dedicar a hacer todo lo que hacía este señor. Es decir, si no hay, una puerta abierta a la imaginación y a la fantasía, si eso es así, que creo que es difícil rebatirlo, el videojuego es una oportunidad para el arte, el videojuego es una oportunidad para el museo. La cuestión es que, o una de las cuestiones
es que en muchos de estos foros, cuando se habla a veces de políticas culturales, no están los políticos. O por lo menos yo no tengo esa experiencia casi nunca. Y en muchos de estos foros, cuando se hablan de videojuegos, resulta que la media de edad suele ser, vamos a decir, altilla, vamos a decirlo así. Por lo tanto, quienes saben de videojuegos son quienes han creado los videojuegos, quienes han creado eso que llamáis verso, que no lo quiero decir, y que en algunos casos hoy en día son las fortunas personales más grandes del mundo, es decir, con una media de edad, en todos los casos, salvo Bill Gates, menores de 50 años, y casi me atrevería de 45, no estoy muy al tanto, y eso es una realidad. Esa realidad está ahí. Por lo tanto, lo que yo planteo, o lo que yo me planteo, y nosotros hemos hecho, donde yo trabajo, hemos hecho algún intento, y me doy cuenta que es complicado, porque el buscar una alianza con, digamos, con empresas, porque son empresas, no nos olvidemos. Hay museos que también son empresas, pero yo creo que aquí más o menos estamos de acuerdo en el que ese mundo al que todos aquí pertenecemos no son solo empresas, es decir, hay algo más allá, ese servicio social. Entonces los lenguajes, las maneras de entender el mundo son distintas. Por lo tanto, yo creo que el problema lo tiene el museo, es decir, entrar en el mundo del videojuego para, digamos, actualizar los valores que pueda tener la obra de Joaquín Peinado es un proyecto, yo creo, apasionante, porque quizá hay jóvenes de Dios sabe qué lugar del mundo que puedan, digamos, jugar a acceder a esto. La cuestión son los cómo hacer esto por una parte. Y a otra, y me callo, este filósofo coreano-alemán Chung Lang, que ha sacado un libro sobre las no cosas, haciendo una crítica muy fuerte digamos, al imperio de la pantalla. La pantalla, la pantalla electrónica, la pantalla ya sea de móvil o de lo que sea, es un lugar, digamos, muy poco favorable para las experiencias emocionalmente fuertes. Es un lugar donde los sentidos, salvo de la vista, quedan muy aminorados. Y la experiencia de la obra de arte, por decir algo muy general, tiene mucho que ver con los sentidos y tiene mucho que ver con las emociones. Es decir, nunca hubieron tantos jóvenes, digamos, medicados ante la depresión, nunca hubieron tantas nuevas generaciones inteligentes, bien formados, con estos problemas tan grandes que en parte vienen dados por la pantalla. Por lo tanto, la pantalla es una oportunidad, pero la pantalla al mismo tiempo, creo, desde mi punto de vista, puede ser una trampa para, digamos, acercar porque además la pantalla viene unida a una complejidad tecnológica que es muy grande. Es decir, no es lo mismo hacer un libro de arte, se requieren unos perfiles, menos perfiles que hacer una web de un museo. Eso es de una complejidad. Por lo tanto, videojuego, una oportunidad, pero al mismo tiempo un reto que requiere digamos, un esfuerzo por parte del museo como ente y como profesión respecto a otras profesiones y a otro tipo de entidades. Lourdes, por favor. ¿Me tocaba a mí? ¿Sí? Sí, Lourdes. Vale, gracias. Quería decir que esa capacidad de adaptación del museo en general y de resiliencia y en su deseo de llegar a diversos públicos, a públicos diferentes de diferentes edades, es verdad que hay un salto generacional importante en esas generaciones que han crecido con el mundo digital y la nuestra, que no ha sido así, y que nos hemos adaptado, informado y utilizado estos medios pues, a la mitad de nuestra trayectoria vital. Yo creo que de alguna manera esa actitud están enriqueciendo a la mayoría de los museos que se pueden adaptar a ella, ¿no? Un ejemplo concreto. El próximo día 4 en el Museo Carmen Thyssen en Málaga presentaremos un proyecto colaborativo con artistas de la ciudad de Málaga que va a tratar sobre una inmersión en un mundo virtual, va a intentar introducir al público en un mundo virtual onírico creado para reflexionar sobre el metaverso, que ya se ha dicho aquí.
¿Por qué? Porque también pienso que los museos deben tener ese espíritu crítico, ya hemos hablado de información, de conocimiento, pero también sobre todo de reflexión para el público. Y al mismo tiempo que esa actividad puede verse en el museo y que probablemente tendrá una aceptación mayor entre un determinado tipo de público, está al mismo tiempo la colección permanente en su formato, digamos, más tradicional. O sea, esta situación a la que nos vamos adaptando paulatinamente, cada uno con sus medios, lo que hace es, si se consigue, es enriquecer la manera en que el museo pone en escena sus planteamientos y sus proyectos y los comunica a la sociedad. Con todo, sí quería comentar o apuntar una situación que sí veo que tiene un riesgo importante, que es el coste económico de todos estos proyectos tecnológicos, que además se vuelven obsoletos en bastante poco tiempo, y en ese sentido el museo, si lo quiere mantener, pues quizá pueda establecerse un tipo de colaboración mucho más cercana precisamente con las empresas tecnológicas, ¿no? Porque también los museos son una ventana para todos estos proyectos, descubrimientos. Quiero decir, nos permiten conectar con el público, con un tipo de público, digamos, generalmente más joven, pero también nos requiere un esfuerzo económico importante para poder estar ahí, ¿no? Sin menoscabo de que se mantenga el museo tradicional o de que se mantenga ese encuentro del público, del ser humano ante la obra de arte, ¿no? Lola. Sí. Que no te da... Sí, no, es que no quería que se me olvidaran algunas cosas, bueno, que retoman un poco cosas que ya se han ido diciendo en la última ronda de intervenciones. Claro, la industria cultural, por supuesto, es algo no solo positivo, sino algo no solo no negativo, sino muy positivo, y algo que tenemos que reivindicar, porque efectivamente en un lugar como España, además, donde hay una red de museos, donde hay un patrimonio importantísimo, donde hay una red de archivos, donde hay tanta potencia creativa, obviamente es una aportación importantísima la que hace al PIB, y es algo que, bueno, estaría muy bien también que todos fuéramos más conscientes, todos, digo todos, desde arriba hasta abajo, todos, y que se le diera un poco pues la importancia que tiene en todos los proyectos de país que se hacen. Creo que eso sería muy, muy, muy importante, y efectivamente la industria cultural es algo, bueno, de lo que tenemos que estar todos muy orgullosos, especialmente en España. Quería también enlazar con el tema de lo de las exposiciones inmersivas, y efectivamente, como decía José María, hay gente que está dispuesta a pagar un dinero que a lo mejor no pagarían por ir a otros museos, pero que en realidad, ¿qué es lo que buscan en esas experiencias? Pues buscan, digamos, un nombre, un mito, pues fijaros que siempre son Van Gogh, Goya, Frida Kahlo, es decir, nombres que son como absolutamente mainstream, lollipops, como dirían en música o tal, pero lo que quiere la gente cuando paga es lo que se llama una, bueno, lo que dicen los que te venden la entrada y tal, una experiencia. Antes hablábamos de experiencia estética cuando hablábamos de la magia, digamos, de colocarte delante de un cuadro, pero ahora se habla de otro tipo de experiencia, que es como si dijéramos entrar dentro de los cuadros, meterte dentro de la... Supuestamente, tengo que decir que tampoco tengo digamos, un conocimiento muy profundo de las exposiciones inmersivas, pero por lo que sé, en realidad es como si entraras en la pantalla. Lo que hablabas tú antes de la pantalla, en realidad es como adentrarte en una pantalla, adentrarte en un mundo entero digital, en movimiento, frente al estatismo del museo, frente al estatismo de la obra de arte, que además se supone que es algo que nos conecta con, no sé, como con lo eterno detenido. Aquí es justamente lo contrario, es lo presente y cambiante todo el tiempo. Y lo interesante es, bueno, es una experiencia que sustituye a otra, pero es una experiencia que prescinde de la obra de arte original, que prescinde de la pieza, como decías tú, ¿no? No hay piezas de Van Gogh en esa exposición, o no hay piezas de Goya. Es que a lo mejor hay que pensarlo de otra manera, y a lo mejor resulta que es que la exposición es la pieza. Es que lo que ha hecho el creador de esa exposición es hacer una propuesta de obra de arte total por la que el espectador deambula. Es
Es decir, yo creo que lo que tenemos es que efectivamente repensar muchas cosas que nos están arrollando en realidad. Es decir, ya no tenemos la posibilidad de pontificar y decir es que esto está bien o esto está mal, es que ya está ahí, como estamos diciendo todos, lo digital, toda la experiencia online, pero también todo esto otro que prescinde de la fisicidad, pero que sin embargo se queda con la parte aurática en el sentido de mitificación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente todo esto está dirigido a una población probablemente mayoritariamente joven, como decías tú. Gente que en realidad vive ya en ese otro universo en el que todo es digital, en el que los amigos son digitales, las conversaciones son... O sea, todo es virtual, todo es distinto de la experiencia que nosotros hemos tenido como generación. Bueno, no sé si generalizo demasiado, pero nosotros realmente todavía pensábamos en cosas que ocurrían realmente en una realidad, digamos, espacio-temporal concreta. Ahora estamos hablando de otra cosa. Entonces, esas exposiciones inmersivas, pues eso lo que venden es una experiencia, y ahí sí que entramos también en otra vez en esa parte, digamos, nueva de lo que es de la famosa industria del ocio, que prescinde de la fisicidad porque en el fondo está dirigido a un tipo de público que ya no vive, o sea, que vive en un mundo que es un mundo virtual, que no necesita la fisicidad, pero que sí que toma, en un movimiento como muy pop, la fama de repente un determinado nombre y construye algo a partir de ese nombre. Pepe, por favor. Sí, que quizá nosotros somos herederos o herederas de, digamos, de la modernidad, voy a decir, por ir rápido. Es decir, y de un tipo de, digamos, de transmisión del conocimiento en el que alguien tenía la verdad y decía, el arte es esto, o el arte es lo otro. Y si te lo creías bien, y si no te lo creías, pues peor para ti. Luego vino algo que se llamó, para ir deprisa, la posmodernidad, donde se empezó a relativizar, digamos, esta verticalidad de algún modo. Y ahora, y no lo digo yo, estamos en otro tiempo, en otro periodo. Un tiempo y un periodo en el que creo que se le da más valor a la magia. Se le da más valor a la magia que, por ejemplo, el surrealismo en los años 20 del siglo pasado de algún modo recuperan para poner en cuestión otras maneras de entender el arte, más, digamos, más unidas a las racionalidades. Y cuando se habla de experiencia, y yo no puedo olvidar la magia y el mundo de las drogas. O sea, las drogas históricamente han servido para esto, para olvidarme de mí, para salir de mí y explorar otro territorio que de algún modo es un territorio que negativiza mi yo y mi conciencia de yo, y eso está hoy en todos lugares, y el mundo de la pantalla y los móviles, etcétera, etcétera, están muy vinculados a esto. Las exposiciones inmersivas, en mi opinión, que están todavía en una fase iniciática, porque las hay muy malas tecnológicamente y hay otras más sofisticadas, lo que ofrecen, yo creo, es esto, una experiencia sin que te fumes un porro o te metas una pastilla, vas a vivir algo que te va, digamos, a apartar de ti. Eso ya tiene poco que ver con Van Gogh, o con el cuadro de Van Gogh o con el cuadro de Manet. Creo que hay una cosa interesante, que es que para muchos ciudadanos del mundo que no pueden ver un Van Gogh porque no viven cerca de los museos Van Gogh ni pueden viajar, es una oportunidad de saber algo del mundo de Van Gogh. Y yo creo que ayuda en este debate a hablar más de la imagen y menos de la obra de arte o de la pintura o de la escultura, porque si metemos todo esto en un contexto del mundo de la imagen, es decir, más allá de la historia del arte, creo que se entiende mejor. Y en este sentido, el museo o desde el museo o el museo que se entienda a sí mismo más como, digamos, como un ente especulador de imágenes, facilita un poco las cosas respecto a esta, digamos, a esta área de lo prohibido o lo no prohibido en la que yo por lo menos crecí, digamos, intelectualmente, ¿no? Es decir, la magia, el videojuego, las experiencias inmersivas,
los móviles, todas estas historias, yo creo que tienen que ver con una especie de actualización del espacio del mito o algo así, ¿no? Yo me olvido de mí y érase una vez una historia. Y cuando el museo tenga más capacidad de explicar muchas historias interesantes, sin renunciar, entiendo yo, a su rigor como valedor de unos contenidos que vienen dados por las cosas que tutela, más contemporáneo va a ser. Pero es un campo complejísimo, ¿eh? Yo creo que tenemos que estar por lo menos 6 o 7 horas más aquí para empezar a vislumbrar, sí, porque ya íbamos a entrar en el tema chispa de luz en todo esto. De la sociedad de la imagen frente a otra sociedad del objeto de contemplación estética. Iba Esther y ya avanzamos para allá. En este sentido, para recuperar dos vocablos que aquí se han mencionado, uno con cierto sigilo, hemos hablado varias veces de la experiencia, mis compañeros lo han de una experiencia, y el otro de eso, del meta más allá, ¿no? Yo en el meta más allá me voy a quedar con la etimología griega, meta, más allá de algo. Yo creo que, tal como han comentado ellos, conocedores sobre todo de las instituciones museísticas, son dos productos y como tal ahí tienen que estar. Unos buenos, otros malos, porque también en una sala de un museo hay algunas que son pésimas y yo digo, me voy corriendo, yo esto no lo aguanto, ¿no? Entonces, ahí está, y entonces existirá el usuario de una experiencia o de otra. Yo también, ya dada mis largos años en estos asuntos, también creo que en todo esto habrá un equilibrio. Y lo estamos viendo y volviendo a las situaciones que la pandemia nos ha generado a todos. Yo recuerdo en los primeros momentos que nos obligábamos, bueno, yo siempre fui servicios esenciales, pero había que estar en casa, ¿no? Y entonces, qué bien, todo el mundo, ¡ay, qué bien! Esto de las reuniones virtuales era magnífico en tus reuniones con las delegaciones provinciales, además, los alumnos en la universidad, magnífico, yo estoy en mi casa oyendo el peñazo de este profesor en pijama y si quiero parece que estoy, pero no estoy. Y eso se está volviendo para atrás. Hay quien prefiere, demanda lo presencial y hay quien prefiere, ahora un equilibrio. Yo creo que España es un país muy dado a la ley del péndulo. Yo a lo largo de mi vida he visto cosas que O sea, segundo aspecto. Y tercero, yo ahora en la institución que dirijo, el Archivo General de Indias, creo que es uno de los monumentos más representados, más realmente imaginados en videojuegos y demás, nada más que hay que meterse en cualquier buscador. Y sin embargo, en mi realidad cotidiana y cuando yo misma me lo puedo permitir, veo la reacción del público allí presencialmente. Y Lola lo puede también constatar, puesto que lo conoce. Y no hay nada como esa experiencia inmersiva en esos espacios muy conocidos, representados incluso en videojuegos, como estar allí. Es decir, que esa experiencia, la experiencia la vamos a tener tanto en esas realidades supuestamente virtuales como en la física. Por lo tanto, yo creo que como cualquier consumo, cada consumidor que busque lo que quiera y entiendo yo que buscará la mejor calidad, mejor precio. Eso será así. Bien. Tenía ahí la mano José María insinuada. No, porque esto se complica, iba para largo. Aquí se han comentado así como de pasada algunos temas y otros. Es decir, lo de la experiencia no es solo virtual, sino una experiencia física, es decir, el museo, el archivo es una experiencia que tenemos y estoy además con Esther absolutamente de acuerdo. Es decir, cada tipo de público y cada tipo de no público tiene una necesidad y nosotros tenemos la obligación, el reto o no de acercarnos a depende qué público. Luego está el asunto del extrañamiento, ¿no? Que tampoco es baladí. Y Lola ha dejado por ahí, lo ha dicho pontificar, pero luego está el asunto del canon.
¿Quién marca el Esa canon? caída También de la Pepe que ha hablaba dicho, Pepe es la destrucción del canon. ¿Quién marca el canon ahora? ¿Quién? Porque además, efectivamente, ese tipo de productos, y no me refiero ya a lo inmersivo, sino incluso al más allá, que también tiene su guasa, lo del más allá, Y más en estos tiempos. y más en estos tiempos, nos llevan también a unos nuevos modos, no de ver, sino de hacer, que también el moderador ahora, yo me estoy adelantando, nos planteaba en el inicio, en el planteamiento de esta reunión. Por tanto, son cuestiones que no son nimias y que el museo, el archivo, que al fin y al cabo museo y archivo son lo mismo, es una cuestión, son entes contenedores, investigadores y conservadores que tienen una función realmente parecida, ¿eh? Entonces tienen que enfrentarse a todo eso y, como decíamos, adaptarse, porque van a crearse, se están creando nuevos modos de crear que a la vez generan, pues eso, nuevas maneras de ver. Y genera nuevos públicos, y genera nuevos mercados, y genera nuevos No, usuarios. por eso, es lo que te decía, es decir, ya aquí hay, como dice Esther, pues unos que quieren arroz, otros que quieren carne, otros que quieren pescado y otros que son veganos. Y todos vienen al mismo centro y todos tenemos que adaptarnos a esa realidad y bueno, en la medida de nuestras posibilidades tampoco hay, como decía antes, que pervertirse o prostituirse o liarnos a meter todos los cuadros en el almacén y empezar a hacer videojuegos y experiencias inmersivas por los palacios. Hay que encontrar, como dice Esther, ese equilibrio. Pero la realidad está ahí, es decir, eso no es ya futuro, eso es, en fin, hablamos en el desayuno tan excelente que hemos tomado Pepe Lebrero y yo antes de llegar aquí. Hablaba Pepe de un concepto de la nostalgia del futuro. Tampoco nos anticipemos en exceso y vayamos paso a paso lidiando con lo que el mundo de hoy ya nos está ofreciendo. Bien. ¿Y si resultara que la experiencia inmersiva por excelencia fuera visitar un museo? Que eso también es una experiencia inmersiva. Por cuapa. Eso es a lo que yo hacía Pero bueno, referencia. es claro. que hay público que quizás sí, bueno, que quizás no, que Seguro. en gran número sigue Claro. prefiriendo eso. Sí. Bueno, Es que más, por cierto el museo ya en su momento ha desvirtuado, ha descontextualizado todo el proceso de contemplación, porque estas obras están puestas en esta sala, primero en una sala que no es una sala de exposiciones, que es un espacio sacro, desacralizado, y que fueron pensadas para por el artista, imaginadas, soñadas de otra manera, para jugar, por emplear la terminología de Pepe Lebrero, para jugar en otros terrenos, y ahora al público se le presenta de una manera totalmente, con lo cual ahí hay muchos metas. Hay muchos metas. Sí. Hablando de Juan Antonio Ramírez, que tanta conexión tenía con Málaga, claro, pues siempre había dicho que el museo era sobre todo una máquina de descontextualizar, y es bastante eso, ¿no? Y es eso. Efectivamente. Pepe quería apuntar algo. Me acordaba, es una anécdota, pero que quizá ayuda a entender todo esto, porque las mayores, digamos, invenciones y creaciones en el campo del videojuego, de todo, de lo digital y tal, han venido del mismo sitio, que es de Norteamérica. Y en Norteamérica, por llamarlo de alguna manera, que es un país, como sabéis, muy plural, ¿no? Es un país muy formado, con diversidad de orígenes vernaculares muy diversos, pero muy capaz de homogeneizar y, digamos, y canonizar las cosas. Está sucediendo yo creo que cada vez más museos, porque siempre estamos hablando y escuchando el museo, el Metropolitan, el MoCA de Los Ángeles, pero hay muchos más museos. Y lo que están haciendo museos que no son tan principales es una oferta doble. Entro al museo y puedo ir a ver la Guerra de las Galaxias, casi como en exposición inmersiva, el más allá, experiencial, mítica, fantástica, o la colección o exposiciones convencionales. Lo que sucede es que está yendo más gente a
a las exposiciones que especulan sobre imágenes, vamos, o con imágenes y sonidos, etcétera, que a las convencionales. Y esta dicotomía creo que de momento es muy poco europea y le ponemos bastante peros a esta dicotomía por razones que pedirían aquí mucho tiempo. Pero eso está sucediendo. Muchas veces... Y eso creo que es, no creo que es un gran camino, no creo que es un camino, digamos, muy digno para la defensa de algunos valores culturales que creo que en Europa, por llamarlo de alguna manera, podemos compartir en distintos sitios. Bueno, yo pienso que la realidad inmersiva, aquí haciendo un inciso, tiene mucho que ver también, como en el mundo de la literatura, un libro que se lleva a la televisión o se lleva al cine. Yo, por ejemplo, El filo de la navaja, que era una novela de los años 20, famosísima, con un gran éxito de público, que prácticamente no se ha reeditado, se ha llevado al cine en diferentes momentos, y quizás si no es por el cine, la obra literaria no se conoce y se pierde. Y hay quien prefiere la película al libro. Y eso ocurre pues con la realidad inmersiva, es decir, la experiencia es distinta, no es la original, pero ya de por sí y per se se convierte también en una especie de obra de arte distinta de la original, ¿no? Y en ese sentido habrá experiencias inmersivas, como ya se ha comentado, de tal calidad que el resultado de la experiencia personal y estética que se reciba de ella se pueda equiparar a una obra de arte, ¿no? En un concepto tradicional, ¿no? Es una cuestión de adaptación de los cómo, es decir, a los tiempos. Está muy bien traído el asunto porque, de alguna manera, yo había pedido la palabra, perdón, antes, Rafael, porque quería hablar sobre el modelo americano y una reflexión que se me había venido, pero está muy bien traído el asunto de la inmersión versus obras de arte y del libro versus película. Mientras que en la inmersión y en la película tú digieres algo que te dan ya elaborado, cada lector, cada contemplador construye su propia experiencia. Es decir, cuando uno lee una novela, cuando uno lee un libro, cada uno lo lee a su manera, a su modo. Y ahí crea una realidad inmersiva. Exacto. Personal. Ahí es una realidad, una inmersión individual, no en el que el autor te abre una serie de abanicos de posibilidades de la misma manera que el artista. Y en la inmersión y en la película, pues ya tienes el sonido, bueno, en el cine no tienes el olor, pero la inmersividad puedes tener, bueno, en el cine ya también incluso puedes tener el olor, la tridimensionalidad, el sonido y la visión. Eso, la verdad es que esa comparación tiene mucho interés. Y sobre el modelo americano y lo que está pasando con esto, recordad una cosa que pasó también con los grandes malls, las grandes superficies comerciales, los americanos, todo se vivía allí, y ahora nosotros importamos, como tantas otras cosas, los grandes malls, y ahora ellos están abandonando los malls porque quieren la vida y quieren el contacto y quieren la autenticidad y quieren lo otro. Con lo cual, estas cosas al final también hay que ponerlas de la misma manera que hay que encontrar un equilibrio, como decía al principio, creo que era Pepe, hay que relativizar, depende qué cosas también, en cierto modo. Lourdes quería hablar que... Brevemente. Porque lo he oído antes, alguien lo ha comentado, generar nuevos públicos. Yo creo que la puntualización no es que haya que generar nuevos públicos, es que los públicos ya son nuevos, ya han cambiado. Entonces, si el museo quiere pervivir como institución que acompaña a la sociedad aportando pues ese espacio de experiencia colectiva, porque eso también forma parte del museo, lo que proponemos es para una colectividad. Se proponen muy pocas experiencias individuales, ¿no? La propia exposición, o conferencias, o ciclos. En ese sentido, el museo, claro, debe adaptarse, pero que esos públicos ya están, eso ya ha cambiado, no estamos hablando de que vaya a suceder, sino que eso ya es algo que se ha producido. Y entonces, en la medida en que el museo quiera aportar de forma flexible y en equilibrio a diversos sectores de población, pues hay que intentar estar ahí, ¿no? Sin olvidar también de dónde procedemos, ¿no? Cuál ha sido pues, ese eje fundacional de la institución como espacio de conservación, de educación y de pensamiento, pero es verdad que esos públicos ya están y que el museo ahora es más multidisciplinar y amplio que nunca.
cada institución llegará en la medida en que pueda hacerlo, ¿no? Eso también es verdad. Si queréis, como ya estamos llegando al final, vamos a hacer una ronda, vamos a empezar por Pepe, por empezar en sentido inverso. Porque el Rafael es hombre de libros, creo que ha apuntado una cosa muy interesante, que están cambiando muchas cosas, pero sigue habiendo una diferencia entre lo que es apresar, aprender, tomar conciencia del mundo mediante la palabra o tomarlo mediante la imagen. Entonces, yo me considero heredero y partícipe, espero, del mundo de la palabra. La cuestión de la supremacía, en el sentido de, digamos, de invasión de muchos aspectos de la vida de muchas personas de la imagen, plantea una cuestión que también es muy compleja, que es los equilibrios entre hacerse con el mundo mediante palabras, ya sea leyendo, ya sea escuchando, ya sea conversando, o hacerse con el mundo mediante imágenes. Y parece ser que al día de hoy, en humanidades, ciencia sería otra cuestión, que no la hemos tocado, que es muy bonita, interesante, la imagen va por delante. Entonces, bueno, es así, ¿no? Tampoco me encantan las imágenes, pero creo que es un asunto muy interesante. Lourdes. Sí, vamos a hacer una ronda final por ir concluyendo, ¿no? Bueno, yo creo que es un tiempo de equilibrios y que el museo debe detenerse y repensar, ¿no?, cómo intentamos llegar a dar respuesta a muchas inquietudes que la sociedad actualmente presenta. Yo creo que, sin ser dogmáticos, que ese tiempo también se ha dicho que ha pasado, pero sí es cierto que tenemos equipos y formación como para plantearnos al menos las preguntas fundamentales y las reflexiones a las que se puede llegar, intentando pues utilizar esos nuevos medios que han aparecido y con los que estamos conviviendo a diario para llegar a diversos sectores de la población, ¿no? José María. A mí me da mucha envidia Lourdes cuando dice que hay que detenerse, el museo debe detenerse a pensar. Ya quisiera yo. Ya quisiera yo detenerme, incluso ya quisiera yo pensar. Pero efectivamente, perdón por la broma, efectivamente hay que seguir actuando, y tener en cuenta toda esta búsqueda de esos equilibrios entre apocalíptico e integrado, no perder tampoco la calma ni entrar en pánico, ni ir corriendo en auxilio del vencedor, porque no tenemos claro quién va a ser el vencedor, aunque, como dice Pepe, la imagen por ahora está, pero una imagen vale más que 1000 palabras, ¿de acuerdo? Pero a veces las imágenes necesitan de más de 1000 palabras para de verdad ser comprendidas y aprehendidas con H intercalada. Lo digo porque en estos tiempos no hay que dejar al albur de mucha gente el mundo que nos rodea en eso el museo, y no solo el museo, tampoco somos instituciones hegemónicas, es decir, somos parte de un entramado, de una comunidad y de una sociedad en la que, como decíamos antes, queremos reivindicar nuestra importancia y nuestra prevalencia en depende qué terreno. ¿No? Sí, pues yo lo que querría decir, lo primero, es que me ha parecido una charla interesantísima, que aquí han salido temas con una trascendencia enorme de los que podríamos seguir tirando muchísimo tiempo. La discusión yo creo que da para muchísimo más, podríamos seguir eternamente, pero lo que creo que saco de todo lo que estamos diciendo, por encima de todo, es que museos, archivos, instituciones, digamos, culturales, no son ni muchísimo menos lugares que estén fuera del mundo, no son heterotopías, sino más bien todo lo contrario, reflejan todo lo que está pasando y forman parte de toda la corriente de acontecimientos que está haciendo que la sociedad vaya evolucionando. Efectivamente no sabemos en qué dirección, no sabemos quiénes serán los vencedores, como decía José María, pero el caso es que es verdad que hay un camino, y en ese camino están los museos, están los archivos. O sea, no estamos ni muchísimo menos ni fuera, ni por encima, ni estamos simplemente dentro. Creo que esa es la conclusión más importante que saco de todo lo que se está diciendo.
Estamos inmersos. Inmersos, literalmente. Bueno, yo quería mencionar algo que hemos expuesto muy por encima, José María lo acaba de citar, es que no cabe duda que la mayor parte de los museos, todos los archivos, tienen unas funciones que es la de conservación y custodia de bienes patrimoniales, históricos o no, depende de las calificaciones y clasificaciones que tenga. Por lo tanto, esas funciones siempre tienen que existir. Y alejado de esto que estamos comentando, de esos avances que la ciudadanía o el usuario de estas instituciones solicite. El estado de pandemia y todo lo que estamos viviendo también lo hemos vivido desde dentro, relacionado con el tema de la conservación y la conservación preventiva. No voy a hablar de ello, pero ahí ha habido también una ruptura y unas necesidades y unas órdenes a veces contradictorias. Y de todo esto, con respecto a la conservación, custodia y a lo que más nos hemos dedicado, que es la divulgación, a la difusión, al disfrute o la experiencia, está muy vinculado a otras tres cuestiones que hemos ido tratando a lo largo de esta agradable mañana. Tecnología, avance científico, no cabe duda, y yo lo he echado de menos en el ámbito de los archivos. Es lo mismo que se ha cuestionado con respecto a la investigación básica, con respecto a las vacunas. Salían los científicos, hombre, si se hubieran acordado ustedes de la investigación básica, pues yo eso lo he echado de menos, tecnología y ciencia, digamos, aplicada a la conservación, custodia y también a la difusión. Y hemos sido muy prudentes, pero todo esto no se puede hacer sin presupuestos dignos, y con unos recursos humanos, por supuesto, y tecnológicos y presupuestarios, que Lola también los dictó cuando ella hablaba del portal de archivos españoles. Por lo tanto, no olvidemos, yo igual soy el Pepito Grillo, quizá porque llevo dirigiendo centros desde hace muchos años. Digo, muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿con qué dinero cuento yo? Claro. Yo, la institución o incluso el público. Sí. Nada más. Bueno, ese es un tema, el dinero y Pero la capacidad económica de las diferentes instituciones para afrontar su trabajo diario, que escapa al día de hoy y escapa a nuestras posibilidades de encontrar una solución. Vamos a dar por finalizada esta mesa de debate. En nombre de la Fundación Unicaja Ronda y del Museo Joaquín Peinado, muchas gracias por su asistencia y espero que hayan recibido el suficiente aporte de conocimiento que les hubiera dado el estar aquí presentes esta mañana con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias.